Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta conversa, esta tercera sesión del ciclo corto que quisimos realizar para cuestionar, problematizar el concepto y la categoría del desarrollo. Caminamos desde el problema de la catástrofe climática global, fuimos caminando hacia América, a nuestra América, estuvimos con compañeros y compañeras de Chile, de Brasil, y después nos acercamos a Colombia. ¿Cuál es la situación en este sentido frente a la profundización del extractivismo con o sin gobiernos progresistas? Parece ser que igual continúan y avanza este modelo que va más allá. Y hoy nos vamos a adentrar a evaluar, apreciar, reflexionar sobre ese fenómeno del desarrollo y las luchas de los pueblos frente a las consecuencias que trae en las ciudades. En Naciones Unidas ha advertido que para 2050 el 70% de la población estará concentrada o hiperconcentrada en ciudades, fenómenos que ya desbordan, como en Colombia, que cuenta con el 74% de la población concentrada en ciudades y grandes ciudades. Vamos a escucharnos en nuestra América, qué está sucediendo y cómo los pueblos se han organizado también para hacer viable la vida digna en medio de esta situación, comprender el fenómeno y adentrarnos a las experiencias. Bien, agradecemos, sí, por la diferencia de horarios, la presencia de los compañeros de otros países. Tendremos hoy, y es un gusto tenerlos, y de la Comuna 5 de Marzo, comandante eterno de la Unión Comunera de Venezuela. Tenemos a Timo Bertol, del colectivo Roca de Maré, Teia Dos Povos, de Río de Janeiro, profesor de Geografía de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, a Ruth Rafael, del Movimiento de los Trabajadores de Brasil, a Fernando Zapata, líder comunitario, eh, hace parte de un proceso de recuperación de memoria y de paz urbana barrial. Él nos lo contará en planeación urbana. Y Ana Jaramillo, que es del Partido Comunes y también hace parte de articulaciones que luchan por el derecho a la ciudad en Medellín y en Colombia. Unos invitados y una invitada de lujo, la verdad. Entonces, cada uno tendrá de aquí 15 a 20 minutos para comentar su perspectiva, su mirada, cómo analizan la labor y el papel o la perspectiva de las ciudades hoy y cómo las luchas de los pueblos han logrado desde abajo suplir y hacer frente a estas situaciones de los casos que se presentan en el mundo, en el avance de las grandes urbes. Bien, sin más, arrancaríamos entonces con la perspectiva y la experiencia de Timo Bertol del colectivo Roca Maré. Gracias y quedamos en tus manos. Buenas noches, Alfonso, y buenas noches a todos que van a estar conversando con nosotros, que están acompañando. Es un gran gusto de poder estar aquí. Agradezco mucho, Alfonso, la invitación. Semana que viene, quizás tendremos la posibilidad de nos conocer personalmente también, que voy a seguir para Medellín a partir del lunes. Y yo creo que empiezo entonces con una contextualización para que sea posible un poco entender de qué tipo de experiencia comparto algunas reflexiones para... bien, yo vivo en Río de Janeiro, sí, en un conjunto de favelas que se llama Maré, y Maré en español significa marea, o sea, tiene ali una relación con la bahía de Guanabara, que es una bahía que se conecta con el mar, y los colonizadores se enganaron cuando llegaron al río, pensaban que era el delta de un río, y por eso hay el nombre de Río de Janeiro, pero no tenemos un Río de Janeiro. Y justamente en estos últimos 2 meses, un mes y medio,
he tenido la oportunidad de visitar a diferentes ciudades en el norte de Argentina y ahora en Colombia, Bogotá y Medellín, en relación a mi trabajo que es en la UFF, es formalmente una licencia capacitación, donde yo me formo a partir de intercambios y visitas. Y es muy oportuno poder conocer, evidentemente, experiencias de lucha, como estamos en la periferia, y el colectivo Rosa, que en español significa En el Campo, es un colectivo que existe hace 14 años y tenemos un pequeño la propuesta de hacer algunas actividades culturales, trabajar un poco con los niños de la favela y hacemos un trabajo también de economías colectivas con producción. El colectivo Rosa, hace 2 años estábamos participando en la construcción de la tela de araña, sería Tela dos Povos, tela de los pueblos, que origínase en Bahía y Maranhão, donde hace unos 12 años empiezan a articular asentamientos rurales, territorios indígenas y territorios negros y territorios populares urbanos, ¿sí? Que son de una forma u otra una convergencia de diferentes resistencias en el urbano, ¿no? Y bien, a partir de esta experiencia, entonces, compartir algunas reflexiones de cómo leer la ciudad actualmente y cuáles serían perspectivas de cambio a partir, sobre todo, de las periferias, ¿sí? Y ahí inicio que las periferias en su conjunto y cada una en su singularidad seguramente son los territorios que tienen potencialmente las condiciones o permiten construir las condiciones para superar las lógicas mercadológicas y del gran capital. Y con eso son ni un poco lo que normalmente se considera territorios de, vamos a decir, de donde falta de todo, ¿no? Cuando el centro mira las periferias, siempre piensa a partir de una lógica de lo que falta. Pero si pensamos en una perspectiva de cambio radical y la necesidad de transformar el sistema actual en lo cual vivimos, la carencia, ¿sí? Las áreas carentes, ¿sí? Que carecen de mucha cosa, donde hay mucha falta, seguramente en los barrios ricos y los barrios de las clases medias, que solamente pueden existir porque hay una relación de explotación con otros partes de la ciudad que más tienen potencialmente esa posibilidad de abrir horizontes para la sobrevivencia de los periféricos sujetos y la colaboración son necesidades en la sobrevivencia urbana. Bien, una cosa a partir de la cuestión de las ciudades, una experiencia que vengo compartiendo en este viaje es cómo viene a tener el nombre Maré, el conjunto de favelas donde vivimos, y es muy interesante compartir, ¿no? Cuando compartimos, cuando tenemos la oportunidad de ir para un otro país, una otra región, un otro territorio, es como si fuera también siempre una posibilidad de reconocer la propia realidad, ¿sí? Yo vivo hace 16 años en Maré, originalmente soy del norte de Alemania, pero son 16 años que entonces mi realidad es la de la Maré. Y una cosa que es importante, que el inicio de la ocupación, de donde hoy en día hay favelas que ocupan tierras, era sobre aguas, ¿sí? Eran casas de palafito. Y eso llama mucha atención porque casas sobre palafito, ¿sí? En un país de dimensiones continentales, son más o menos 5.000 kilómetros norte al sur o un poco más, y el este-oeste en Brasil. Entonces, ¿qué lógica está por detrás de la necesidad de personas ubicarse por arriba de agua si tenemos tanta tierra, ¿no? Es una locura. Entonces, la propia lógica de centralización, yo veo que muchas veces ni se pone en cuestión. La periferia está muy lejos del centro, necesitamos mejorar el transporte. Seguramente hay que
mejorar el transporte, pero también necesitamos preguntarnos por qué tanta gente necesita viajar tan lejos. O sea, necesitamos descentralizar las ciudades. Y en ese sentido, conectando también experiencias, ¿no?, entre las geografías más coloniales de una geografía del norte que miraba para el sur que yo estudié, me recuerdo de un momento en que estudiábamos propuestas de ciudades sostenibles, ¿sí? Y es claro que la sostenibilidad es un marketing para darle un poco más de sobrevida y nuevas frentes de invertimiento y de especulación para el capital. Pero vamos a llevar a serio la idea de que sostenible sería garantizar para futuras generaciones una vida digna y para actualmente también una mayor justicia y superando la desigualdad. Entonces, una cosa que me recuerdo es que se tenía como un modelo de la ciudad sostenible la ciudad de los caminos cortos, ¿sí? O sea, cuanto menos necesitamos ir lejos en el cotidiano para alimentarnos, para entretenernos, para trabajar, para educarnos, para formarnos, para tener una vida cultural y todo eso, cuanto más sostenible sería también la ciudad, porque evidentemente todo nuestro transporte, una mayor parte, continúa movimentado a gasolina, a nafta, a petróleo, lo que sea, y entonces es el contrario de cualquier posibilidad de futuro, ¿no? Y lo que es interesante para mí es que yo vivo en una favela y las periferias urbanas que conocí ahora en Bogotá, teniendo la posibilidad de participar del cine comunitario, del festival Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar, son ciudades que potencialmente funcionan con la lógica de los caminos cortos, ¿sí? O sea, no es apenas vivienda que encontramos en las periferias, encontramos vivienda, educación, trabajos culturales, trabajo, reproducción económica de la vida. Y entonces, las partes de las ciudades que más se aproximan de un modelo más de cercanía, de los círculos cortos, son las periferias urbanas, ¿sí? Y es claro que ahí hay un gran problema, porque para trabajar los que tienen trabajo, ahí sí necesitan ir lejos, porque son los centros y los barrios de las clases medias y altas donde hay los trabajos de las clases periféricas, ¿no? Entonces, eso sería una primera cuestión. Para tener un futuro a partir de las periferias urbanas, necesitamos cada vez más trabajar para perspectivas de sobrevivencia económica en la propia periferia. Y ahí las economías solidarias, colectivas, que lo llamamos en Río, en el contexto de nuestra militancia, es una perspectiva. Y claro que entra ahí también la otra cuestión, dependemos mucho en cuanto a ciudad, del campo. El movimiento de los pequeños agricultores tiene un lema que dice, si o campo não planta, a cidade não janta, né? Ou seria, se o campo não plantea, não semilla, não plantea, la ciudad no tiene cena, o sea, no tiene que comer. Y una cosa que fue muy, muy bonita ahora en la visita a Bogotá es que salimos de Maré, en la zona norte del Río, entramos en un avión y cuando llegamos en Bogotá, directamente fuimos, con apoyo de la organización del encuentro, a Ciudad Bolívar. O sea, hacia ahora yo no he visitado el centro de Bogotá en más de una semana. Y eso es muy interesante porque normalmente para conseguir llegar en una periferia es bastante difícil. Así, tiene toda una cuestión de conocer a las personas y siempre pasa por el centro. Entonces, para poder apuntar para una perspectiva para allá de la ciudad de la destrucción, necesitamos cada vez más conectar periferias con periferias, o sea, periferias no urbanas y periferias urbanas. Y en eso me llamó la atención también, Alfonso, que hablaste sobre las estadísticas de la urbanización. Y es interesante eso porque hace un tiempo que no he estudiado esos números para diferentes regiones, algo así, pero me llama la atención que muy rápidamente aceptamos la idea de que es todo urbanizado, ¿no? Pero tenemos mucha ruralidad en las ciudades y tenemos, vamos a decir, si la ciudad también es la predominancia de las relaciones mercadológicas, la ciudad no central, la ciudad de las periferias, es también una ciudad que mantiene relaciones de ruralidad o de no urbanidad. Y ahí hay una otra cosa que destacamos mucho que me parece muy importante y quizás podemos conversar más, pero siempre hay o sea, normalmente hay una idea de que
perifericidad, ¿sí? La exclusión sería el mecanismo que produce las periferias urbanas, ¿sí? O sea, como el capitalismo y la urbanización y el éxodo del campo y todo eso produce marginalización e exclusión, por eso tendríamos periferias urbanas, ¿sí? Pero lo que pasa es que, y eso yo he aprendido con compañeras y compañeros en clases y en la teoría de los pueblos, Camila Tomás Reis me ayudó a construir una disciplina de sociedad, naturaleza y extensión, y ahí hablamos mucho sobre eso también. Lo que pasa es que la marginalización, antes de todo, es lo que produce una condición de las clases periféricas que de no tener dónde vivir. Pero eso es la única cosa que la exclusión produce. Y todo que viene después, el hecho de que hay autoconstrucción, ciudades autoconstruidas, sí, el nombre del museo aquí de Ciudad Bolívar, eso todo ya proviene de una acción de las clases periféricas. O sea, es una retraso-acción, ¿sí? Necesitan reagir porque en las ciudades encuentran, cuando llegan, condiciones de trabajo precarias, pero por lo menos hay una condición de trabajo en el campo privatizado, con la agroindustria totalmente mecanizada, no hay más y sin acceso a la tierra por la cuestión de la concentración de la riqueza y de las tierras, pero lo que hacen es una autoorganización. Entonces, en este proceso de autoorganización, las periferias urbanas se presentan como territorios de convergencia de una diversidad de resistencias, ¿sí? Indígenas, negras, camponesas y populares urbanas. Y en cuanto a eso, tienen una gran riqueza y apuntan para allá de las lógicas neoliberales, mercadológicas de la ciudad, de las partes más centrales de la ciudad. Y una otra cosa cuando hablamos sobre esa cuestión, o sea que las favelas no son el resultado directo de la exclusión, no, son el resultado de la reacción a la exclusión, o sea, es un proceso de protagonismo y de acción, de resistencia y reexistencia, ¿no?, de los pobres. Y una otra cosa sería que muchas veces cuando hablamos sobre la desigualdad urbana, creamos una idea, mira, tenemos una foto de una favela con mucha basura y casas con construcciones precarias, y a partir de esta imagen decimos, mira cómo son desigualdades las ciudades, pero desigualdad es una relación. Y para poder hablar que una ciudad es desigual, evidentemente hay que haber diferentes condiciones de vida urbana. Entonces, al mínimo necesita ahí una relación entre un barrio de clase media o alta con esa condición de una periferia urbana, que también hay todas las condiciones posibles, ¿no? Hay personas recién llegadas en las ciudades que están con construcciones muy precarias, y hay favelas como es el caso de Maré, que hay áreas que están habitadas hace 60 o 70 años, por ejemplo, donde yo vivo, que tienen una infraestructura muy similar a las partes centrales de Ciudad Bolívar. O sea, tenemos las periferias y las periferias de las periferias. Y en general, estos espacios, de cierta forma, son subjugados a las lógicas de los espacios más abastecidos y más banquidados también por el poder público. Entonces, la relación entre los barrios ricos y los barrios pobres es que nos permite decir que nuestras ciudades son desiguales, ¿sí? Y para superar entonces la desigualdad, y ahí hay una gran diferencia con una perspectiva reformista, no es apenas necesario, como también no es posible, mejorar las periferias. ¿Cómo es necesario que los barrios ricos y los barrios de las clases medias dejan de serlo? ¿Sí? O sea, si continuamos a construir grandes edificios de 20 a 30 pisos, ¿sí?, en gated communities, comunidades cerradas, si continuamos a producir en las ciudades este tipo de autosegregación de las clases que consumen mucha energía, muchos recursos, no vamos a tener un futuro posible a partir de las ciudades que se construyen por la cuenta de la centralización de las lógicas capitalistas. Y en el viaje lo que he visto, y eso es una realidad muy infeliz, es que la especulación inmobiliaria con relación al invertimiento, por ejemplo, en el norte de Argentina, los colegas me presentaron muy claramente la relación entre el lucro de la soja
y la necesidad de construir 30 pisos donde estamos en ciudades de 1.800.000 habitantes, Rosario, por ejemplo, Santa Fe, y es una lógica que no corresponde a una demanda de vivencia, y sino que corresponde a una demanda de capital. Entonces las ciudades actualmente se desarrollan sobre todo correspondiendo o respondiendo a demandas del capital. Y eso es, sí, la parte triste de lo que vemos, y ahí como mi mirada, y yo creo nuestra mirada es para las luchas, es un poco también como estamos pensando sobre eso. La parte positiva evidentemente es que en las periferias urbanas no se deja a luchar. Lo que es una cuestión llave, y voy a cerrar con eso, esta primera contribución, me parece ser la relación que se construye a partir de las luchas periféricas con apoyo externo a la periferia. Este apoyo puede ser internacional, nacional, puede ser un financiamiento más filantrópico, puede ser dinero del Estado. Y lo que yo he visto es que quizás más en relación al Estado que otras fuentes de apoyo, se crea una gran dependencia cuando no se piensa ya en el momento en el cual no va a haber más ese tipo de apoyo, ¿sí? Y una cosa que sabemos en nuestra América Latina, como en todo el mundo, en el sentido de la instabilidad del capitalismo, raramente gobiernos van a durar para siempre, o sea, nunca. Entonces, vamos a tener cambios de gobierno siempre. Y por el lado de los movimientos, lo que necesitamos nos preguntar es, ¿cómo es posible reivindicar tanto recursos como también derechos sin reforzar con eso el Estado-Nación en su relación que podríamos llamar de dominante, patriarcal, sobre los territorios periféricos? O sea, ¿cómo podemos construir autonomía y crecer en nuestra autonomía en las periferias, en cuanto también reivindicamos lo que debería ser nuestro, pero sin que cuando totalmente desorganizados, porque todo lo que hicimos, una buena parte de lo que hicimos dependía de este apoyo. Entonces yo creo que el gran desafío para las luchas que apuntan, ¿sí?, que nos permiten pensar en un futuro, es se construir cada vez un poco más autónomo, aumentar el nivel de autonomía, y no como algo absoluto, eso sería surreal y no existe como una idea, pero la idea es construir en etapas una autonomía mayor. Y en ese sentido, conectar entonces periferias rurales no rurales, reconocer la ruralidad en la ciudad, podemos plantar en la ciudad, podemos reconocer los vínculos que tenemos, y la naturaleza se presenta en las periferias urbanas, en primer lugar, a través de la vida humana y también a través de todo lo que se construye. El apoyo mutuo, por ejemplo, como una relación entre humanos que, por ejemplo, ya fue investigada por Piotr Kropotkin, que fue un geógrafo y anarquista. O sea, relaciones entre humanos en las periferias urbanas indican que las periferias urbanas son naturaleza. Entonces, en cuanto a naturaleza, necesitamos conectarnos con la naturaleza en el campo, y seguramente no es la naturaleza del agronegocio, porque a cielo abierto, es conectarnos con los territorios indígenas, con los territorios agroecológicos, con los territorios de la agricultura familiar, camponesa, con los quilombos. Entonces yo pienso que la gran cuestión y el gran desafío es fortalecer las resistencias de los centros. Y a partir de ahora, para finalizar, Alfonso, pensar a partir de la investigación y de la geografía, que es mi caso, que trabajo, y de nuestras ciencias críticas, sería apoyar esos procesos sin desear algún tipo de protagonismo, simplemente nos poner como pensadores que se identifican solidariamente con las luchas, se ponen en acción juntos, se ponen en movimiento y acompañan, y quizás pueden ser fuentes de comunicación, ¿sí? Podemos comunicar entre diferentes experiencias, ayudar en la comunicación de periferia para periferia, y cada vez que vamos en una periferia también podemos llevar compañeros de otras periferias y todo más. Entonces pienso es mucho este trabajo que podemos hacer a partir del privilegio que tenemos de estar en una estructura razonablemente, ahí depende también más o menos estable de suelo y todo eso, en una estructura de una universidad, sea pública o privada.
Bien, y agradezco mucho la posibilidad, estoy muy ansioso ahí de escuchar a los compañeros también y estamos en comunicación y en diálogo. Gracias, Alfonso. Y muchas gracias por el recorrido que nos haces y la mirada desde un lugar específico donde haces tu labor en Río de Janeiro, resaltando la necesidad de conectar las periferias, conectar la periferia campo-ciudad, tejer entre las comunidades y también resaltando cómo el capitalismo o las lógicas, estas lógicas terminan desarrollando una segregación en las ciudades y cómo hemos naturalizado también que estemos concentrados e hiperconcentrados en grandes ciudades. Vamos con nuestro segundo invitado a seguir profundizando estos temas. Andy Hernández, él es de la Comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno, de la Unión Comunera de Venezuela. Nos va a hablar desde su experiencia de estas dos reflexiones sobre el concepto de ciudad, el desarrollo dentro de las ciudades y cómo las organizaciones sociales populares han hecho frente al desafío que nos presentan el crecimiento de las ciudades. Andy, muchas gracias y quedamos en tus manos. Hola, ¿me escuchan bien todos? ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Fíjense, lo primero por lo que voy a empezar es específicamente comentar un poco sobre qué es la comuna y qué es la unión comunera. O sea, en principio, la comuna es una forma de organización donde diversos consejos comunales se organizan, se integran para lograr resolver las distintas formas en la cual la vida se reproduce, es decir, lo económico, lo social, lo político, lo educativo, ¿sí? La salud, o sea, todos los elementos de la vida. En ese sentido, el esquema gira en torno a un territorio particular, de acuerdo a como lo establece la ley, es en los entornos urbanos, un consejo comunal, que es la base principal de la comuna, se compone de un territorio delimitado que lo comprende más de 150 familias. ¿Sí? En nuestro caso muy particular, la Comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno, que se encuentra en Caracas, específicamente al sureste de la ciudad, comprenden 7 consejos comunales, 11,8 hectáreas. Es una favela, diríamos, en Brasil, pero aquí es un barrio caraqueño, ¿no? Son 7 consejos comunales, 2.395 familias, 5.305 habitantes aproximadamente. Y bueno, estamos integrados en una plataforma de comunas, o en una organización nacional, mejor dicho, una organización nacional que se llama Unión Comunera. ¿Sí? Y la Unión Comunera no solo comprende comunas urbanas, como en el caso de la Comuna 5 de Marzo, sino que comprende comunas periurbanas, comunas rurales y comunas recientemente indígenas que están en un proceso de articulación. ¿Sí? Entonces, esos elementos los coloco como para poner el contexto y empezar a conversar un poco sobre el tema de la ciudad y el mercado y sobre todo el desarrollo. Voy a hablar un poquito del contexto porque, bueno, es una discusión que nos estamos dando profundamente con organizaciones comunas que tienen un nivel de articulación en el marco del autogobierno, es decir, el marco de la organización del pueblo para resolver sus necesidades, son las experiencias rurales. Las experiencias en la ciudad nos han costado un poco. Y lo que quiero plantear con esto es que nosotros hemos identificado, tenemos una hipótesis de que en la ciudad específicamente está, en la rural, perdón, específicamente, bueno, hay un medio de producción común que aglutina a un conjunto de compañeros y ese medio de producción de alguna manera permite o facilita el establecimiento de algunas otras lógicas en el campo, ¿sí? Algunas de las comunas referencias de la Unión Comunera está, por ejemplo, la Comuna del Maizal, la Comuna Che Guevara, la Comuna 5 Fortaleza, por supuesto nosotros la Comuna 5 de Marzo y la Comuna El Surexista, y por supuesto más de 200 comunas que se vienen integrando al proceso de la Unión Comunera a nivel alrededor de 6 regiones.
Entonces, bueno, lo que hemos identificado para volver al tema es que depende del entorno y de cómo configura de alguna manera el ejercicio económico esa organización o ese entorno territorial. Y específicamente en la ciudad, eh, bueno, nosotros que somos la capital del petróleo y que de alguna manera en ese sentido permitió de alguna manera un desarrollo mucho más eh, equilibrado y está todo lo que está relacionado con las viviendas autoconstruidas y la prácticamente toma de los servicios, toma de un conjunto de medios necesarios para la vida de manera muy rudimentaria, lo cual hace que, bueno, por ejemplo, la capital sea un lugar muy denso y sobre todo en los lugares autoconstruidos. Ciertamente, en un principio, y hay que decirlo, hay mucha colaboración para atender los servicios, ¿sí? Hay un proceso como de, bueno, de defensa contra lo que era la privatización de la tierra, no solo en lo agrícola, sino también en los territorios urbanos, lo que llamamos la mercantilización del suelo urbano. Y eso obviamente expulsa a mucha gente a los lugares de alguna manera con un menor valor en el marco de esa rentabilidad del suelo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo y estudiando el tema en relación a esto, vemos que es necesario que, por ejemplo, en las comunas urbanas, el ejercicio de empoderamiento, el ejercicio de agenciamiento del sujeto territorio, que es aquel ciudadano o ciudadana o habitante que radica en un territorio comunal, eh, es precisamente apoderarse de lo que determina o de lo que garantiza su vida social. Nosotros, por ejemplo, aquí ahorita donde le estoy hablando, es de una toma de un centro de distribución de comercialización, es decir, un centro de abastecimiento popular, y en ese sentido, eso determina muchos elementos en el marco de la organización en lo urbano. Cómo te abasteces de alimentos, cómo te abasteces de productos de higiene personal, cómo te abasteces de suministro energético. Y eso sí está bajo control popular. Hay otra lógica que no es la lógica del mercado. Por supuesto, nosotros no tenemos absoluta hegemonía sobre el ejercicio del, del abastecimiento. Sin embargo, hay un ejercicio sumamente interesante a través del control popular del abastecimiento de los alimentos y de los comités locales de abastecimiento y producción ligados a la comuna, mientras el acceso y control del acceso a gas licuado de petróleo, es decir, al gas doméstico, y otro conjunto de elementos que son necesarios para la vida. Entonces, ¿bajo qué lógica se hace? En la ciudad y sobre todo en el barrio hay dinámicas propias, o en la comuna 5 de marzo hay dinámicas propias del desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo del transporte interno dentro del ejercicio comunal. Y obviamente la organización económica que garantiza el transporte interno en la comuna son cooperativas de motos, ¿no? Esas cooperativas de motos, a su vez, hay como dos intenciones. La cooperativa es una de las formas que todos conocemos, pero nosotros estamos intentando migrar hacia la forma de empresa de propiedad social directa comunal, que es que todo el ejercicio y la propiedad de los activos que se generan en esa actividad económica correspondan a una nueva forma en la cual se reparten los excedentes y en el cual nos hacemos responsables y sobre todo propietarios del medio básico de distribución. Eso por colocar algún ejemplo muy particular, pero incluso está la pelea por el ejercicio de administrar el servicio de telecomunicaciones, que si bien aquí en Venezuela lo produce el Estado, es decir, CanTV, la Central Telefónica Nacional, la idea es que el ejercicio de administración de ese servicio ya no sea el privado, que es la pelea y la pugna que tenemos ahorita en gran parte del territorio nacional, que se sigue pugnando,
es porque se comunalice el ejercicio de administración de los recursos en el marco de los servicios, que es en gran parte lo que determina la ciudad. Ahora, no quedarnos con eso. Yo ahí concuerdo un poco con lo que dice, no concuerdo, un poco, sino concuerdo con lo que dice el compañero Timo en relación a la necesidad de buscar alternativas de producción de alimentos. Nosotros mismos aquí, como experiencia piloto, hemos inventado algo que llamamos, por ejemplo, los caminos verdes, que son escaleras. Hemos utilizado de alguna manera muy corto, algunos más fructíferos que otros, pero eso nos ha permitido ver la capacidad que se tiene para organizar una producción explícita de alimentos en este entorno urbano. Un debate en el marco de la Unión Comunera si llamar ciudad o no, ¿no? Y en ese marco hemos estado, bueno, estudiando algunas configuraciones sobre el desarrollo histórico del sistema urbano venezolano. Y hay un autor que se llama Carlos Amaya, que lo plantea en 5 dimensiones. Y nosotros creemos que debiese haber una sexta dimensión, que es cómo se configura entonces el entorno urbano para el modelo de desarrollo comunal. Esos 5 elementos, él lo plantea de esta forma. El primero habla que inicia con la conquista y el poblamiento, eh, obviamente de la llegada de los españoles. Luego plantea que el segundo momento es el agroexportador, y para el que tuvo un elemento importantísimo y determinante, que apenas cumple escasos 100 años. Ahorita la industria petrolera tiene que ver con el tercero, y el tercero es el que configuró realmente las grandes ciudades en Venezuela, que fue la introducción de la industria de hidrocarburos, por específicamente de la petrolera, la petroquímica y todos estos elementos. Y coloca un cuarto elemento como el sistema de sustitución de exportaciones, ¿sí? Que en Venezuela, bueno, creo que no se dio de manera fructífera precisamente por la manera en cómo el petróleo incidía en, de alguna manera en la diferencia de precio y lo que en algún momento se llamó como el refinanciamiento continuo de la industria no petrolera. Él coloca el quinto, que es el que, entre comillas, estaríamos ahorita, que es el desarrollo urbano en el marco de la promoción de exportaciones no tradicionales. Este, Ahí él plantea que, por ejemplo, con el petróleo se crean las principales ciudades, con el modelo de sustitución de exportaciones se crean como el sistema de almacenamiento de ciudades, y luego con la promoción de exportaciones se trata de generar como una especie de ciudades competitivas, ¿no? Ahí nosotros hemos estado estudiando más o menos siguiendo esta configuración que de alguna manera no rompe con el mercado, no rompe con la lógica de alguna manera tradicional del mercado capitalista, es entonces hacernos la pregunta de cómo debe ser la configuración del entorno urbano para el modelo de desarrollo comunal, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos hemos dado algunas respuestas que pudieran estar relacionadas con, bueno, la participación en el ejercicio económico bajo la modalidad del sistema económico comunal, que está organizado por organizaciones socioproductivas que se dividen en 3 grupos principales, que son las empresas de propiedad social, que hay 2 modalidades: la directa comunal y de influencia. La comuna es total, es el gobierno de todos los ciudadanos en el territorio, que serían como los accionistas de esa empresa comunal. Está la empresa de propiedad social indirecta comunal, que serían las 2 modalidades de las cuales le hablé. Esta sería la segunda, que es como una empresa mixta entre lo comunal y el Estado, ya sea a nivel local, regional o nacional. Y luego vienen las otras 2 formas que tienen que ver con las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, que básicamente son mercados abiertos donde se pueden establecer sistemas
de intercambios donde no media eh, la moneda física. Esto hay en dos modalidades, uno donde hay sistemas, grupos de intercambio solidario en el marco de un facilitador que se le llama moneda comunal, o donde simplemente se intercambian por elementos que ya otra persona haya consumido o haya usado ese bien. Entonces, de alguna manera esa experiencia, que si bien no son hegemónicas, por lo menos la del grupo de intercambio solidario, podríamos decir que en la Unión Comunera hay un conjunto de experiencias que configuran otra forma de habitar el territorio, ¿no? Y eso es sumamente interesante porque permite, bueno, que se desarrolle otro tipo de relaciones sociales en cuanto a, pudiéramos decir, generar el hábitat comunal, ¿no? Creo que sería la palabra más interesante. Como dije, el debate está todavía sobre si, como lo dice la ley orgánica de comunas a través del sistema de agregación, ¿sí? O debería generar otra configuración en relación al entorno urbano que no tenga que ver con el nombre ciudad. Sin embargo, más allá de la denominación, si hay algunos elementos que creemos que son indispensables colocar para el entorno urbano, y esto está relacionado con cómo se desarrolla la gente en el entorno urbano y cuáles son esas actividades económicas estratégicas que determinan precisamente la vida de las personas en ese entorno. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, en mi comuna, en la comuna donde yo habito, que es la comuna 5 de marzo, Comandante Eterno, ciertamente una cantidad de personas trabaja para o el sector gubernamental, es decir, bueno, trabaja para sí, para las instituciones gubernamentales, otros trabajan de alguna manera para algunas empresas eh, privadas, hay algunos que son informales, trabajan en negro, como pudieran decirlo, por en la calle, son negros, y existen otras personas que trabajan en el marco comunal. Nosotros creemos que cuando se configura que más o menos 10 a 20% de la población económicamente activa de ese territorio trabaja o se mueve o se organiza en el marco comunal, eso configura absolutamente toda la forma de habitar el territorio y empieza a irrumpir directamente un hábitat comunal. Creo que es necesario entonces nosotros le decimos aquí pilotear, pero es experimentar en algunos elementos que son como negados en la ciudad, que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no? El control de los servicios por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y lo tercero sería lo relacionado con la participación directa en el presupuesto y la participación directa en el presupuesto y las políticas públicas de alguna manera que superan la dinámica del territorio. Entonces serían como algunas de las tres cosas que, que nosotros nos estamos como preguntando e intentando también responder, porque definitivamente la configuración en cómo se han creado las ciudades es simplemente para ser útiles al capital y extraernos todos los tipos de riqueza. Nos extraen los talentos, nos extraen la riqueza. Cuando viene una operadora de internet nos extrae los pocos recursos que podemos ganar por nuestros salarios, ya sea de manera formal o informal, por la compensación que podamos tener por el trabajo formal o informal, y de esa manera también nos extraen lo poco que tenemos. Finalmente, la ciudad formal que llamamos nosotros, ¿no? La ciudad formal la producen las periferias, la producen los barrios, y lo que estamos haciendo aquí en Venezuela es decir, nosotros en la comuna que está en el entorno urbano
vamos a producir nuestro propio ecosistema político, nuestro autogobierno, vamos a producir la geografía radical y la nueva geometría del poder, que son los dos elementos que suma el comandante Chávez para producir esta modalidad de participación ciudadana y de autogestión. Sí, gracias. Hermano, genial lo que nos planteas frente a una ciudad neoliberal, como se plantea y como hoy están concebidas las ciudades, frente al modelo que hunden sus raíces en el extractivismo urbano ampliado, tanto el uso del suelo, la especulación inmobiliaria, como también de las personas, los tiempos de vida incluso. Y ahí hay una apuesta ya caminando que nos la estás planteando de la ciudad comunal, que va caminando una autoproducción, procesos, las periferias que de manera paulatina van construyendo una geografía, como tú lo llamas, y una geometría del poder. Otra manera de vivir las ciudades que puede ser llamadas ciudades comunales o como tú lo dices, está en debate qué nombre podría tener, qué identidad podría tener. Excelente para seguir profundizando sobre este tema y esta apuesta y propuesta. Bien, vamos ahora a seguir con nuestra invitada Ana María Jaramillo. Ella es integrante de Comunes, del Partido Comunes en Colombia y viene adelantando un trabajo de defensa de derecho a la ciudad y también de tejidos organizativos por la defensa de los derechos. Gracias, Ana María, y quedamos en tus manos. Hola, muy buenas noches para todas y todos. Gracias, Alfonso, también por la invitación a compartir en este espacio. Bueno, me presento nuevamente, Ana María Jaramillo Vélez. Soy integrante del Partido Común. Es un partido que nace tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el 2016 y parte, digamos, de nuestro ejercicio también legislativo gracias a las 10 curules que se obtuvieron en el Congreso de la República producto de este acuerdo de paz, pues ha sido poderlo relacionar con estos temas de la defensa del territorio, del acceso a tierras y bueno, algunos otros elementos también que están contenidos en este acuerdo de paz. Yo quisiera iniciar pues con unas ideas generales, Medellín, porque, bueno, también porque ahorita Fernando Zapata espero pueda ampliar unos elementos, digamos, que nos permitan entender también a Medellín dentro de estas lógicas neoliberales, pero digamos que con el fin de pronto de no encontrarnos mucho en nuestras presentaciones, yo quería pues solo mencionar algunos aspectos, Medellín como un laboratorio también para la planeación urbana y regional, 30 años de un acumulado de trabajo de las organizaciones sociales, comunitarias de base que le han apostado también a pensarse una ciudad, a pensarse ese derecho que tienen a la ciudad y a la ruralidad y han hecho, digamos, unos ejercicios y han sistematizado esas apuestas también, no solo formativas, sino incluso con propuestas muy concretas frente a elementos de la planeación, algunas de ellas, por ejemplo, la gestión comunitaria del riesgo, pero también el avalúo social, que es uno de los elementos que vale mucho la pena, digamos, rescatar para las comunidades que vienen siendo afectadas por el desarrollo o por esos procesos de renovación. Pero la experiencia de Medellín también ha sido institucional en el sentido, pues, de que desde que se instaura la Constitución del 91, pero la Ley 388 del 97 que nos permite de algún modo dar las directrices para construir esos planes de ordenamiento territorial, pues Medellín desde este momento, pero también desde ejercicios de mitad del siglo XX, ya había tenido pues como unas iniciativas en torno a lo que era la planeación de la ciudad. Esto, digamos, para decir pues que ha habido como un acumulado de esfuerzos
que nos llevan también, digamos, a ir recogiendo aspecto académico, investigativo, también social, popular, comunitario, y ahora pues también llevándolo a ámbitos de la movilización y digamos de la acción política, que es ya de lo que les quiero, de lo que les quiero hablar, pues también de la mano de Cavilando, eh, con Alfonso y otros profes, también de un espacio que hemos llamado Laboratorio Urbano, y pues articulando con ese aspecto legislativo o esas relaciones o vínculos políticos, hemos desarrollado audiencias públicas. En el caso fue una en el 2019 sobre víctimas del desarrollo, que nos permitió también ir, digamos, evidenciando que las problemáticas de diferentes comunidades afectadas en la ciudad, tanto en las laderas, en las periferias, como en torno a un elemento estructurador que tiene Medellín, como es el río, que es la parte, digamos, más plana también de la ciudad, pues eran problemáticas que se venían, digamos, pese a que hubo obras que ya habían concluido para ese momento y todavía hoy en día siguen teniendo frente a obras que ya han culminado. Eso también permitió que esas comunidades pudieran ver que la problemática no era solamente individual, sino que también se trascendía a un asunto colectivo, y que eso permitía que las luchas pudieran también irse, digamos, compartiendo de acuerdo a lo que cada comunidad hubiera podido caminar de acuerdo a sus problemáticas. Sin duda allí también se evidenciaron una serie de afectaciones que luego las quisimos abordar posterior al tiempo de pandemia, digamos, o más bien en ese momento de estar en pandemia, pudimos empezar a ahondar con una mesa de interlocución algunas de esas afectaciones que hemos nombrado pues como de la gestión social, afectaciones también ambientales, afectaciones psicosociales, económicas y productivas, que digamos pudimos ir entendiéndolas como categorías que permitan hacer un análisis también más profundo, en la medida de que el desarrollo no simplemente hace que una ciudad, digamos, pueda tener unas oportunidades diversas para algunos de sus habitantes, sino que además pues también está generando unas víctimas. Y para el caso de Medellín, que ha sido una ciudad además formada a partir de ese desplazamiento del campo a la ciudad, pues también estas víctimas, digamos que podrían empezarse a considerar cifras alarmantes entre las víctimas que dejan el desarrollo y las obras de renovación, con las víctimas también de ese conflicto intraurbano de la ciudad. Entonces son elementos que pudimos ir trabajando desde estos escenarios y con los cuales fuimos recogiendo unos insumos para la construcción de un proyecto de ley que radicamos recientemente en el mes de agosto, que nos permite, digamos, empezar a también llevar de algún modo los aprendizajes y las experiencias que se han tenido desde la ciudad, irlas, digamos, también llevando a un ámbito nacional para, digamos, también evidenciar no solo estas afectaciones, sino a la vez poder ir rescatando una categoría, digamos, fundamental en la planeación, que es la protección a moradores, y que nuestra legislación cada vez ha ido perdiendo, digamos, del 89, que es la ley novena, que le da un poco esa mirada a lo urbano. Es una ley que se conoce también con el nombre de reforma urbana, de esa ley novena del 89 a la 388 del 97, pues claro, hay, digamos, una gran diferencia en términos también de los enfoques. Se ve muchísimo más el neoliberalismo introducido en esa legislación, pero también
se va perdiendo más esa categoría de moradores y por eso pues también una de nuestras apuestas fue construir una ley que pudiera elevar a política pública nacional la protección a moradores urbanos y rurales que, digamos, se ven afectados en estos contextos de obras de infraestructura, bien sea macroproyectos u obras hasta, digamos, como la creación de un puente u otro tipo de escenarios en los que digamos, se haga uso de ese llamado, pues, o de ese motivo de utilidad pública, por lo que la gente, pues, entra en escenarios también de posible expropiación de su vivienda. Entonces, esto también nos ha permitido, porque Medellín ha tenido la experiencia con la creación de una política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas que se aprobó en el 2019 y se reglamentó en el 2021. Bogotá también viene, digamos, recientemente con la experiencia de su política de protección a moradores y bueno, este ejercicio ya de una política nacional también le permite a municipios que además no tienen la posibilidad por temas financieros de estar o actualizando sus planes de ordenamiento territorial o de introducir estos elementos de la protección a moradores en sus instrumentos de planeación, pues que, digamos, vayamos también trayendo ese elemento desde lo nacional. Ahora, también, digamos, parte de lo que viene siendo una apuesta de traer estas discusiones también a los escenarios, digamos, actuales en la ciudad, no solo porque recientemente aprobaron un plan de desarrollo en el Consejo de Medellín, sino porque para nuestro caso se viene la actualización del plan de ordenamiento territorial, pues hay algo con lo que ya, digamos, sería como la idea final para cerrar mi intervención, y es también esos escenarios locales, pero también sumado a un escenario nacional que se nos plantea con el actual gobierno, que permite incluso que unos elementos se empiecen a relacionar con el ordenamiento territorial, como es el caso de La Paz, ¿cierto? Acá el gobierno actual de Gustavo Petro vino con una apuesta de la paz total y de desarrollar también unos elementos de paz urbana, que si bien, digamos, algunos de esos elementos venían del acuerdo de paz del 2016, porque sin duda este acuerdo no se puede dejar solo en el contexto rural, si bien tiene un fuerte, digamos, un fuerte enfoque en la ruralidad, no cabe duda de que resolver el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, resolver el tema de la tierra, el tema de las víctimas y elementos concretos como el desmantelamiento de grupos armados o incluso el desmonte del paramilitarismo, pues tienen efectos en las ciudades y también son parte de eso que nos interesa a nosotros vincular con el ordenamiento territorial y con la paz. Pues creemos que la paz no solamente es ese diálogo entre actores armados o actores del conflicto, sino también la paz tiene que ver con cómo accedemos a servicios públicos domiciliarios, cómo se acceden al agua potable, al saneamiento básico, a la gestión del riesgo, cómo se accede, digamos, también a unos equipamientos que permitan que la gente pueda permanecer en el territorio con legalización de barrios, con titularización de los predios, digamos, elementos que hacen que incluso los problemas que tiene no solo Medellín, sino las grandes ciudades de América Latina en cuanto al déficit de vivienda puedan irse resolviendo con la permanencia de las personas en su territorio y con la intervención de estos territorios cuando sobre todo se encuentran en alto riesgo. Entonces, digamos que entender que la ciudad también funciona no solo bajo una misma lógica. Medellín es una ciudad que son múltiples ciudades y que precisamente ha sido testigo de también diferentes acuerdos de paz
que no son solo locales, sino que también desde lo nacional, por supuesto, impactan a esta ciudad y pues también entender que ahora hay unos escenarios de modelos restaurativos también incluso que van a impactar a una ciudad como Medellín, desde la idea de vincular la paz con el ordenamiento territorial. Entonces yo dejaría por ahí a Alfonso y muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias y además por la precisión del mensaje. Y pasaríamos, está hablando ya específicamente desde Medellín, en el campo de la lucha con la institucionalidad, tratar de defender derechos, de los derechos de los moradores, de una ciudad avasalladora, de un modelo avasallador que genera expulsión y que se conecta con lo que decía también Timo y lo que también plantea el compañero de Unión Comunera, frente a ciudades neoliberales que expulsan y que extraen absolutamente lo que llamaríamos un extractivismo urbano, que no solo es de la capacidad del suelo, la especulación inmobiliaria, sino también la extraer de las personas sus historias, sus valores, sus capacidades, sus potencialidades, que es lo que vemos también en Medellín con el tema de la turistificación y de una ciudad que presta servicios para el turismo y el turismo de drogas, desafortunadamente. Esa ciudad hay que replantearla y esa ciudad también expulsa a sus habitantes cuando genera obras de desarrollo. En ese punto lo expresa Ana y seguimos entonces con el compañero Ruth Rafael del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo del MTST de Brasil. Ruth, gracias por aceptar la invitación y quedamos en tus manos. Hola, compas, buenas noches. Primero agradecer a la invitación. Hoy es un gran placer estar compartiendo un poco de nuestra experiencia. Enviar un abrazo para el compañero Andy de Unión Comunera, que son una gran inspiración para nosotros. Y decir que sí, ya se habló mucho sobre el tema y creo que para nosotros sería fundamental plantear lo siguiente. Por ejemplo, hoy tenemos la ciudad más grande en términos de población de América Latina, con gran parte de su pueblo sin luz, que es São Paulo, por una lluvia que duró menos de una hora en viernes pasada y hoy casi 1 millón de personas se quedan sin luz. ¿Cómo se explica eso? Incluso más gente se quedó sin luz en São Paulo de lo que las personas que sufrieron con el huracán Milton en Florida, en el Estados Unidos. Lo que representa eso en términos de planeación urbana. Eso habla mucho de ese modelo que estamos debatiendo, del modelo neoliberal que atribuye al mercado la posesión de servicios y bienes fundamentales que deberían ser comunes y que son pensados cada vez más por la lógica de la mercancía y que aísla gran parte de la población de su fruto. Entonces, que pensar ese símbolo de cómo es absurdo lo que está pasando ahora en São Paulo, la ciudad más grande de Latinoamérica, es emblemático de eso. Entonces, yo voy a hablar un poco del MTST, cómo nos ponemos en ese debate de planeación urbana, que somos hijos también de los procesos de lucha territorial, no solo en Brasil, pero por todo el mundo, el sur global. Surgimos hace 27 años a partir de una demanda de construcción de organización política en las periferias brasileñas. ¿Y cuál era el escenario que teníamos? Teníamos concretamente la crisis de los sujetos políticos populares en el urbano, porque, por ejemplo, los partidos políticos no tenían capacidad de movilización masiva, de representación de esa población que es en gran parte informal y que también no estaban
organizada en los sindicatos tradicionales en Brasil. Entonces tenía una crisis de cómo pensar un proceso de organización y revolución urbana, por el fato de en Brasil 80% de la población está viviendo en ciudades. ¿Cómo pensar un proceso de transformación estructural en ese escenario? Entonces, que en 1997, cuando surge el MTST, teníamos un gobierno neoliberal en Brasil de Fernando Henrique Cardoso, teníamos una crisis muy grande de desempleo, de desigualdad, así como tenemos hoy en términos de las desigualdades urbanas, y así surgió el MTST para organizar el pueblo trabajador a partir de las periferias con una forma muy específica de actuación que era haciendo tomas de tierra, ocupaciones, grandes ocupaciones para construir lo que decían Timo, Andy y Ana, la soberanía de los territorios a partir de las periferias urbanas. Entonces ese era nuestro objeto en el inicio del movimiento, pero también eso hablaba de una trayectoria en Brasil, que el año pasado incluso conmemoramos 60 años de la lucha por la reforma urbana en Brasil. Un de los marcos fue un encuentro en 1963, no por acaso que fue en el año anterior del golpe militar en Brasil, y fue justamente el avance de la lucha por la reforma de base, la reforma agraria, la reforma urbana, la democratización de los medios de comunicación y otros debates que generaron, así como también el crecimiento de insurgencias populares en Latinoamérica que generaron la urgencia de la burguesía dar un golpe en Brasil. Entonces, pensar la reforma urbana tiene como contrafase en Brasil también la organización de las oligarquías, de la burguesía y la construcción también de la ciudad. Por ejemplo, en 63 teníamos cerca de 40% de la población viviendo en las ciudades. Entonces, una minoría de la población estaba en los centros urbanos, y en el proceso de urbanización en Brasil se dio en la dictadura militar, en gran parte. El Brasil cambió de una sociedad agraria para una sociedad urbana en el medio de la dictadura. Y eso demarca también mucho del carácter de la urbanización brasileña. Y que no es solo caracterización de eso del Brasil, pero de varios países que también se urbanizaron en la segunda mitad del siglo XX y también pasaron por dictaduras en Latinoamérica. Así fue con Argentina, Chile y varios otros países. Incluso concluimos recién un estudio sobre ese proceso de urbanización, el liberalismo, pero también de cómo las dictaduras también influenciaron eso, en especial en las ciudades de São Paulo, Santiago, Buenos Aires y también ese proceso neoliberal en Bogotá. Y es importante también pensar cómo el proceso de democratización del Brasil, el surgimiento de nuevos sujetos políticos, de otros movimientos sociales urbanos. En Brasil tenemos muchos movimientos sociales urbanos. El MTST es uno de los más conocidos, pero tenemos otros movimientos también muy importantes que surgieron justamente en ese contexto de democratización en el Brasil. Y esos movimientos en gran parte hicieron una apuesta del proceso de planeación brasileña, que fue, por ejemplo, en el proceso de la Constitución de 1988, la Constitución que aún es vigente en Brasil, hicieron una enmienda popular
que fue la enmienda que originó los artículos 182 y 183 de la Constitución, que habla de la política urbana, que fue un proceso que se levantó más de 100.000 firmas para que aprobasen esos artículos de la Constitución. Entonces, hubo un proceso de apuesta de los movimientos en la construcción institucional. Y eso pasó por gran parte del proceso de planeación urbana de los últimos 30 años, por ejemplo. Tuvimos también en ese proceso la constitución en 2001 de lo que fue la legislación más bien definida en términos de política urbana en Brasil, que fue el Estatuto de las Ciudades, una legislación muy importante que definió muchos instrumentos y herramientas de intervención en el urbano, la reafirmación de la función social de la propiedad y la función social de las ciudades. Entonces, como pensamos la ciudad no a partir de sus funciones económicas, pero principalmente por la función social. La constitución, por ejemplo, de la obligación de construcción de planes directores para las ciudades más grandes del Brasil. Entonces, herramientas muy concretas de desarrollo urbano, de planeación urbana, que después de 2 décadas, por ejemplo, tenemos una evaluación muy crítica de la aplicación de estas herramientas, porque sirvieron mucho más para reafirmar ese modelo de producción capitalista de las ciudades, de lo que democratizar concretamente las ciudades. Por ejemplo, lo que tuvimos año pasado, la publicación del último censo en Brasil, y creció 87% el número de domicilios vagos, de casas que están vacías, que no cumplen su función social. Entonces hoy en Brasil tenemos 11 millones de viviendas sin función social, que no sirven para nada para allá de la especulación inmobiliaria. Entonces, si tenemos por un lado 6 millones de familias necesitando de vivienda, tenemos casi el doble de eso de viviendas sin cumplir la función social. Entonces, lo que mantiene algo tan absurdo así es ese modelo de planeación del capital de las ciudades que tenemos, es la única respuesta posible. Entonces, son, como decía Timo, la perspectiva de ciudades sostenibles no son posibles en esa lógica del capitalismo. Cada vez más se produce crisis urbana, por ejemplo, no solo en Brasil. Ayer tuvimos en Madrid una marcha de más de 100.000 personas declarando una huelga de alquiler. Las personas no aguantan más tener que pagar alquiler, y por una lógica que no es una lógica de calidad de las ciudades, de la vivienda, es una lógica absurda de reproducción del capital a partir de la lógica de la vivienda. Entonces, el año pasado hicimos el encuentro de 25 años del MTST y definimos un poco de nuestra estrategia de actuación en la ciudad a partir de la defensa del techo, de la vivienda, del trabajo y de la soberanía alimentaria a partir de la idea del techo, trabajo y pan. Y eso construimos a partir de los años, no solo haciendo tomas de tierra muy masivas con hasta 12.000, 15.000 familias organizadas en los territorios, pero también demostrando la capacidad de los movimientos sociales de producir vivienda de calidad. Entonces, que uno de los cambios que tuvimos en Brasil a partir, por ejemplo, de programas importantes como Mi Casa Mi Vida, que por un lado reprodució y profundizó la segregación urbana, pero por otro lado también tenía la modalidad de
garantizar que los movimientos accesasen recursos públicos para, a partir de la lógica de autogestión, producirse moradías también. Entonces, eso fue un cambio importante. El MTCT tiene muchos proyectos que son ejemplares en ese sentido, que son los más grandes de ese programa, que tiene balcones, que tiene asesor, cosas que en términos de vivienda popular no sería posible a 2 décadas atrás, por ejemplo. Las personas no miraban para ese modelo y decían, no, aquí no se puede vivir trabajadores y trabajadores, el pueblo de las periferias. Entonces eso se creó como posibilidad y nosotros trabajamos eso a partir del eje de la vivienda, pensando que, por ejemplo, no hay cómo superar esa crisis urbana con tantas viviendas vacías, que tiene que trabajar para recalificar esos espacios, para garantizar la democratización de la vivienda, porque esa lógica solo va a producir más crisis urbana y eso no es una realidad solo en Brasil. Por otro lado, somos de los más grandes productores de alimentos del mundo y llegamos, por ejemplo, en el gobierno Bolsonaro a la marca de 33 millones de personas pasando hambre en Brasil. Entonces, una realidad absurda y en el contexto de pandemia, por ejemplo. Y eso activó en el movimiento la necesidad de organización de las periferias a partir también de la defensa de la seguridad alimentaria, de la soberanía nutricional, y entonces creamos en ese contexto las cocinas solidarias, muy inspiradas en las ollas comunitarias, en los comedores de merenderos y como espacios de organización también de las periferias a partir del tema de la seguridad alimentaria. Eso con el gobierno Lula ahora se transformó en política pública y expresa mucho de eso que Timo hablaba, de la necesidad de articulación de los territorios, de la producción campesina con la circulación y el combate al hambre en la ciudad, pero también pensando las ciudades como espacios de producción, porque las cocinas solidarias están acompañadas, por ejemplo, con una política de huertas comunitarias, de la defensa de agroecología. Entonces, pensar que las ciudades, la consigna que decía del movimiento campesino, es decir, que si la ciudad no, si el campo no plantea, la ciudad no come, es decir, que las ciudades no pueden ser solo espacios de consumo, tiene que ser también espacios de soberanía popular y de producción alimentaria a partir de una lógica que no sea la lógica del agronegocio, de la lógica de muerte, no solo del desalojo de la población productora, pero también del envenenamiento que tenemos en la comida a partir de la lógica del agronegocio. Entonces, pensar en eso como una lógica movilizadora y también decir que eso fue fundamental en los últimos años para combater el avance de la criminalización de los movimientos sociales. Porque si por un lado Bolsonaro decía que los movimientos sociales como el MTCT y el MST, el MPA, eran movimientos terroristas, fueron esos movimientos en el contexto de crisis como la crisis sanitaria, la crisis alimentaria, la crisis económica que vivimos en los últimos años, que respondieron a las necesidades populares y evitaron que el pueblo muriera por hambre, por el COVID y otras cosas. Entonces, se creó un sentimiento de legitimidad y apoyo popular movilizado a partir de esa idea de la solidaridad que fue muy importante. Entonces, en términos de la dimensión del trabajo, tenemos alguna experiencia y creo que es el eje de actuación que tenemos que avanzar más a partir de la idea de la economía popular, como tiene avanzado, por ejemplo, los compas de Argentina, a partir de cooperativas de trabajo y otros procesos comunales.
Pero para finalizar, que creo que ya estoy en el tiempo, eh, para nosotros hoy es fundamental rescatar la capacidad de los movimientos sociales de pensar en sistema. Si hoy, por ejemplo, la extrema derecha se pone como sujetos antisistema, somos nosotros que tenemos que disputar ese legado de los movimientos y demostrar que no hay salida, que no hay alternativa civilizatoria, incluso de mantenimiento de la vida humana en un contexto de crisis ambiental, si no fueran por la actuación solidaria colectiva de los movimientos sociales. Entonces, para nosotros es fundamental hoy trabajar la planeación urbana a partir del tema de los cambios climáticos y de la cuestión ambiental. ¿Cómo? Diciendo que no hay política urbana a partir de ahora que no sea política ambiental. Entonces, pensar la política de vivienda, la política de transporte, por ejemplo, como decía Timo, y otros procesos, sin pensar que esos procesos tienen que ser procesos de justicia ambiental. Entonces, pensar que la economía y el trabajo en función de una transición energética justa, de una movilidad que sea planteada no por el transporte individual, pero sí el transporte colectivo, que tenga que sea sostenible en términos ambientales, de pensar cómo las cocinas solidarias, los espacios de producción alimentaria deben ser los sistemas alimentares que estamos trabajando, por ejemplo, con el MPA, que decía Timo, y otros movimientos, una misión inspirada en la lógica de Venezuela, de las grandes misiones, una misión Josué de Castro, que es una misión que tiene como objetivo alimentar a 5 millones de brasileñas y brasileños en los próximos años. Eso a partir del fortalecimiento del movimiento campesino, de la producción del movimiento campesino y de construcción de los espacios de circulación de ese alimento que tenga la dimensión de organización colectiva en los territorios como un fundamento básico. Entonces, creo que hay muchas cuestiones, aún estamos formulando esa perspectiva a partir, por ejemplo, como decía Ana, la cuestión de la gestión del riesgo en Brasil, si tenemos una crisis climática y sabemos que los que están más impactados por esas crisis están en las periferias, tenemos que nosotros crear una lógica de planeación que piense las periferias en el centro. Entonces, hoy, por ejemplo, así como la Unión Comunera tiene un representante en el Ministerio de las Comunas, hoy tenemos un representante nuestro en la Secretaría Nacional de Periferias que está pensando la capilarización de los procesos políticos a partir de los planes comunitarios y los planes populares de gestión de riesgo, por ejemplo, como iniciativas populares de organización en los territorios, porque una de las cuestiones más difíciles, creo, es pensar cómo popularizar el debate ambiental, generar organización en función de la actuación urbana, porque muchas veces los sujetos periféricos son los más impactados, pero pensar cómo organizar para prevención de esos impactos es muy difícil. Entonces, estamos pensando eso de los planes comunitarios como elementos de organización popular y de inversión de la lógica de los presupuestos, por ejemplo, que cómo vamos a hacer una disputa de los presupuestos públicos que hoy está en la agenda política del Brasil, con la extrema derecha haciendo esa disputa a partir del Parlamento, porque casi la mitad de los presupuestos hoy en Brasil son controlados por el Parlamento y no por el Ejecutivo. Entonces, hay un debate muy fuerte acerca de eso y nosotros estamos pensando que la disputa a largo plazo de ese proceso se da a partir de esa comprensión, que no vamos
enfrentar los cambios climáticos, la crisis ambiental, si no, si no hay inversiones en los territorios populares para responder a esa crisis que tenemos. Entonces, son algunas respuestas que estamos formulando en cuanto a movimiento y lo fundamental es que estamos queriendo hacer eso a partir de una perspectiva internacionalista también, que no podemos pensar ese proceso sin el intercambio de, no solo de experiencia, pero también de saberes. Nosotros estamos planeando junto con otros movimientos, incluso con Congreso de los Pueblos en Colombia, Frente Popular de Arizantillán, con Movimiento de Pobladores do Camal de Chile, en diálogo también con Unión Comunera, la creación de una universidad de gestión popular de esas políticas públicas. Lo que desarrollamos hasta ahora en términos de políticas públicas que pueden servir de experiencia exitosa para desarrollar en otros territorios. Por ejemplo, para mí, y quiero acá, la experiencia de CAS, que es la empresa comunitaria de abastecimiento de agua de Arauca, es un ejemplo increíble. Cómo lograron a partir de ese proceso de autogestión crear una empresa comunitaria gestionada por 52 movimientos sociales que no solo garantiza el abastecimiento de agua de más de 70.000 personas, pero también garantiza agua de calidad que las personas pueden beber y que es una de las más puras de Colombia, que avanzaron en términos de fornecimiento de gas encanado para las viviendas, que están trabajando en la perspectiva de energía solar también. Entonces, cómo esos experimentos en términos de lo que hoy se puede crear de respuesta a ese proceso de privatización de los comunes. Entonces, al revés de privatizar, colectivizar los comunes y hacer gestión comunal, como decía Andrés, es para nosotros el desafío más grande que tenemos y creo que experiencias como esas son muy importantes para difundir y sí es posible hacer eso a partir de los territorios. Así están diciendo las comunas, así están diciendo las tomas de tierra de los movimientos sociales en Brasil, nosotros otros emprendimientos populares, las cooperativas de trabajo en Argentina, en fin, estamos construyendo democratización de los territorios, de los comunes, de todo. Entonces, que no se puede, si ahora en ese proceso de crisis ambiental, no se puede pensar que alguien haga la defensa de las privatizaciones del capitalismo de la forma que hicieron en las últimas décadas. ¿Cómo defender el capitalismo que está generando el colapso de la humanidad? Entonces, pensar esa alternativa del comunal para nosotros es el corazón de la alternativa que nosotros en cuanto a movimientos sociales somos capaces de crear y eso se hace un poder popular a partir de los territorios. Entonces, es eso cuanto a contribución y vamos para el debate. Bien, Ruth, muchas gracias por esta presentación. Estamos hablando de una planeación desde abajo, desde lo que llamas entonces desde el poder popular, un tejido que va permitiendo también identificar no solo de cara a la institucionalidad reclamos, exigencias y ganarle espacio en la planeación y en los recursos que son básicos y esenciales y sin ellos pues no se podría atender necesidades tan de grueso calibre como es el tema climático, las acciones climáticas que deben quedar dentro de la planeación, que requieren una inversión en infraestructura bastante considerable. Eso deberá ser el Estado, pero a la vez se va construyendo desde el tejido social una planeación propia, autónoma, que permita también hacer frente a los desafíos que nos plantea este modelo de ciudad, no la ciudad, sino este modelo de ciudad neoliberal, frente a la desigualdad, frente a la alimentación, frente a la carencia de vivienda porque esta está destinada para la especulación inmobiliaria, no una carencia como tal,
sino algo provocado. Entonces, todos estos desafíos que incluso incluyen también la economía popular o lo que llamaríamos también la informalidad, una economía también muy perseguida, señalada, etcétera. Creo que ahí hay varios desafíos, pero se está construyendo desde abajo otra manera de comprender la ciudad. Bien, vamos con Fernando. Con él cerramos este bloque. Fernando Zapata, también de Medellín, quien también ha estudiado el tema de la planeación a nivel académico, pero sobre todo ha estado siempre ha estado en procesos populares, organizativos y sociales en términos de construcción de la barriada. Fernando, gracias por estar y quedamos en tus manos. Bueno, buenas noches. Primero saludar el espacio, la importancia que tiene encontrarnos en la palabra, encontrarnos en las reflexiones profundas que tienen como los diferentes pueblos y comunidades en América Latina. Agradecer mucho además la presencia pues, de Timo, las palabras, me parece interesante lo que planteaba. Siempre será un gusto volver a coincidir con Ana. Y bueno, también muy interesante lo que se planteaba desde Venezuela, Andy. Creo que hay varios elementos que aquí todavía no nos planteamos y que será muy interesante pues, seguir conociendo, lo mismo con Rafael. Y bueno, yo quiero plantear dos grandes reflexiones y para eso me voy a valer de algunas imágenes, entonces voy a presentar. Ustedes me dicen en qué momento pueden ver en sus pantallas. Listo, ya se ve. Listo, entonces voy a ir apoyándome en varias cosas como para plantear dos conjuntos de reflexiones. Uno alrededor de, para el caso de Medellín, ¿qué significa eso de ese modelo de ciudad? Eso aquí para el caso nuestro, ¿qué significa? ¿Cómo se ve? Y eso además en el contexto de un país sumido en una guerra interna que lleva ya más de 5 décadas, que ha tenido fuertes impactos en muchos sentidos, económicos, sociales, políticos, pero también organizativos, que además ha dificultado mucho que los procesos urbanos puedan realmente mantener, digamos, un acumulado histórico, aunque de alguna manera se mantiene. También es cierto que los procesos organizativos en sí mismos siempre se están teniendo que reinventar. De alguna manera tienen que pasar, que sobrevivir aquellos que pueden tanto al afecto de la guerra sobre las ciudades como de los efectos de los ciclos de violencia que se dan en sí mismos dentro de la ciudad, de los procesos, incluso para el caso de Medellín, de paramilitarización muy fuerte, de grupos narcotraficantes ligados a la derecha, que hacen las veces también por momentos en la historia de la ciudad de policía política, que persiguen, que asesinan, que amenazan y que dificultan mucho la posibilidad de mantener procesos organizativos a largo plazo y que sin embargo es por eso mismo que tiene mucho sentido y mucha dignidad los procesos organizativos que están vigentes hoy en Medellín, precisamente haciendo cara no solamente a ese legado reciente del pasado y todavía presente, sino además plantando cara y de alguna manera haciendo no solo resistencia, sino además la posibilidad de construir propuestas colectivas alrededor de muchas cosas. Lo primero que quiero colocar es esta imagen. A la izquierda, barrios populares de la zona nororiental de Medellín, donde yo nací y crecí, donde de alguna manera está puesta buena parte del sentido de la lucha a la cual yo quiero aportar. Y del lado derecho, esa misma ciudad, es la misma ciudad, pero este es el centro, este es el que se vende, de alguna manera esta es la parte que se vende a los turistas, al resto del mundo, como ese legado de éxito que se quiere mostrar. Una cosa para explicar un poco el contexto ya territorial, Medellín es un valle estrecho, en la mitad pasa un río, eso hace que tenga más o menos esta configuración que vemos aquí y de ahí entonces el ordenamiento territorial se orienta a ese crecimiento hacia adentro cercano al río en la parte más plana y hacia los costados, sobre todo al lado norte de la ciudad, se acumula buena parte de los problemas de empobrecimiento, de exclusión y demás, violencia. Esta ciudad, entonces, aquí vemos una imagen aérea, digamos un mapita, el norte quedaría hacia la izquierda de sus pantallas de esta misma ciudad. Y a esta ciudad se le ha pensado un modelo cargado de un montón de cosas, de proyectos, de pensares, en fin, que no necesariamente coinciden con los pensares y sentires de las comunidades populares, por el contrario, muchas veces les excluye. Esta imagen es la más reciente, el norte queda hacia la parte de arriba de sus pantallas, para que más o menos se vayan ubicando. Eso que está coloreado son las áreas de intervención estratégica, es decir, definen las áreas, quienes ven el planeamiento urbano, de cuáles son esos lugares a los cuales deben centrar por sobre todo su acción pública, pero además en función de apalancar negocios privados
o aquellos que tienen que ver, sobre todo los de verde más oscuro, hacia el norte, hacia la parte de arriba de sus pantallas, es donde se acumulan buena parte de los barrios populares, y hay que decir que si bien tienen planeación, efectivamente no ejecutan absolutamente nada. Quiere decir, ahí la exclusión se sigue reproduciendo, mientras que la acción pública se sigue concentrando en los barrios cercanos a la orilla del río para generar mayor especulación inmobiliaria y demás. Ese modelo de ciudad, centrado de esa manera en esta misma, digamos, esta capital de este departamento en Colombia, el departamento de Antioquia, que es Medellín, no solamente se piensa ahí, sino que además se está pensando en articulación con otros territorios cercanos de este departamento. Articulan tres valles y a cada uno de esos valles le ponen una lógica económica que nos da cuenta de algo pues, como bien interesante, ¿cierto? Como que articulan o intentan articular el sector primario, la explotación, la extracción propiamente de los recursos naturales en una parte de esos valles, otro dedicado a la industria, a la acumulación de la industria y otro dedicado principalmente a la prestación de servicios, que es el caso de Medellín. Y esos tres valles tratan de articularlos como un todo que en última les sirve pues a los mismos sectores económicos principalmente y reproducen además las lógicas de exclusión en cada uno de ellos, aun cuando tenga un énfasis económico diferente. Todo eso se articula y se piensa además cómo vincular ese modelo territorial, ya no solamente de ciudad, sino además digamos, de ciudad-región, cómo articularlo con las otras grandes capitales de Colombia y a su vez cómo se articula esto con las salidas hacia el mundo. Y aquí vemos una imagen muy representativa. Este es un poco lo que está punteado en blanco. Es el mapita del departamento de Antioquia, lo que está en el centro de color blanco. Es el Valle de Aburrá, la ciudad de Medellín, reproduce de alguna manera, representa la articulación de esos grandes centros urbanos que están articulados en función de esta lógica económica. Y quiero resaltar además a la parte de arriba de sus pantallas, donde aparece Necoclí Turbo apartado, punteado blanco, eh, que resalta la importancia de otro valle adicional que se quiere anexar a esta lógica económica, que es el Urabá. La importancia estratégica del Urabá está en que es la salida al mar. Normalmente ha sido un sitio, un lugar profundamente excluido, no se ha generado allí ningún tipo de desarrollo hasta ahora, bajo la idea de desarrollar ahí unos puertos que además serían los más cercanos al Canal de Panamá en Colombia. Y la idea con eso entonces es de alguna manera abrir esa conexión del departamento de Antioquia con el mundo, ese flujo de mercancías, en últimas, reforzar la lógica económica de la ciudad y el departamento con el mundo, de alguna manera, y eso plantea ya un reto y una pregunta interesante. Acudimos en este momento en el mundo a un cambio de orden mundial, a una disputa por el orden mundial. Y hay una cosa interesante acá y es que se sabe que hay inversión china en parte de esos puertos, lo cual significa, nos pone una pregunta interesante para el caso de Medellín, pero creo que también para América Latina, de cuál es el lugar de América Latina en esa reconfiguración del orden mundial. Sabemos que este será el patio disputado, será el lugar disputado muy fuerte por los Estados Unidos para de alguna manera mantener lo que queda de su hegemonía, pero también vemos aquí con este caso que estoy mostrando, como la entrada de nuevos actores en el caso de China, que disputa parte de esa posibilidad de que se vuelva un orden mundial de múltiples ejes, digamos. Aquí aparece para reforzar la misma lógica económica que se tenía antes y que genera exclusión en los territorios. Esto es interesante de mirar qué significa, cuál es el lugar de nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestros barrios populares en la reconfiguración del orden mundial. Todo eso que acabo de mencionar, esas diferentes escalas territoriales que han sido muy pensadas por quienes organizan aquí el ordenamiento territorial y piensan de manera estratégica en función del apalancamiento económico privado y la exclusión de los sectores populares, no ha servido, no ha aportado sustancialmente para cambiar algunos de nuestros principales problemas. Uno de ellos son tres mapas, todos de Medellín. Medellín quedaría, el norte quedaría en la parte de arriba de sus pantallas para que se ubiquen. El que está al lado izquierdo es el mapa multidimensional de pobreza. Entre el color rojo más oscuro, más pobreza hay en ese territorio. Se puede observar cómo se concentra esa pobreza, esa exclusión hacia el norte y sobre todo al costado nororiental de la ciudad, que es de donde yo vengo. El mapa que está en la mitad está mostrando dónde se concentran las áreas de alto riesgo
es decir, aquellas que están expuestas a mayor desastre, que ante el cambio climático además tienen mayores posibilidades de sufrir los peores impactos del mismo, donde se pueden presentar, digamos, mayores asuntos para lamentar en este territorio. Y el mapita que están viendo al costado derecho son como las alternativas que se podrían generar con las normas ya vigentes para corregir parte de esos problemas y sin embargo nada de eso se está ejecutando, lo cual nos permite afirmar de manera muy certera que somos efectivamente condenados a un empobrecimiento en los territorios populares, que además el tema de alto riesgo aquí no es solamente de alto riesgo, sino además de alto costo, es decir, una reproducción a través de la exclusión que nos condena a vivir además en situaciones de riesgo. Y esto se puede decir porque todo ese costado oriental, digamos, de ese mapa de la mitad, toda la parte derecha, tiene las mismas condiciones geomorfológicas, tienen el mismo tipo de roca que está debajo, que es el que hace que esas condiciones de riesgo sean tan altas para el costado nororiental donde están los barrios populares. Pero hacia el costado sur, hacia la parte de abajo de sus pantallas, de ese mismo lado derecho, están los barrios más ricos de esta ciudad y sin embargo ninguno de ellos aparece afectado con riesgo. ¿Qué es lo que es la diferencia? Pues la forma en que se construye. Quiere decir que ese riesgo sí puede ser mitigado, pero requiere intervenciones muy intensas, que son muy costosas, que sectores populares no pueden tener y por eso se afirma por parte de estos mismos procesos que aquí el problema no es de alto riesgo, sino de alto costo. Y eso en última reproduce una alta justicia social y territorial. Esto además nos permite recordar este mapita que es el de áreas de intervención estratégica y cuando hacemos de alguna manera un paneo con otros compas de muchos procesos territoriales, que está pasando en sus territorios. Esos colorcitos rojos que están viendo ahí de diferentes colores son donde se concentran buena parte de los conflictividades territoriales hoy en Medellín. Y es importante notar cómo coinciden la mayoría de ellos con esas áreas de intervención estratégica. Eso significa que la forma en que se está transformando la ciudad sí está afectando de manera sensible los territorios populares. Y hay varios ejemplos. Aquí simplemente colocar dos uno en la construcción del puente urbano más grande que tiene Colombia, que se hizo aquí en Medellín, se llama Puente Madre Laura. También el caso de una reubicación masiva de una gran cantidad de familias del barrio Moravia que quedaban muy cerca al centro de Medellín, se los llevaron a un lugar más periférico. Y cómo en estos casos coincidió con que hubo desalojos forzados, con que hubo graves problemas, en el caso sobre todo de Madre Laura, con el tema de la vivienda. Hay un déficit de vivienda que no se atendió, pero además eso que llaman gestión democrática se dio incluso con presencia de fuerza pública, con desalojo y en algunos casos con denuncias de amenazas por parte de grupos armados ilegales. Quiero aquí colocar un ejemplo. Esta es una foto aérea del norte de Medellín, de esa zona nororiental de la cual yo vengo. Eso que aparece en líneas amarillitas ahí son las vías estratégicas y cómo se fueron construyendo. Las líneas azules son las vías que se quieren mejorar, construir o ampliar. Eh, Aquí aparece en azul claro donde se ubica uno de los macroproyectos, una parte estratégica de la construcción a ese borde de río, a esa parte más plana que afecta a territorios populares. Eso rojito que aparece ahí en la mitad del macroproyecto son territorios populares que están muy, muy afectados por esas transformaciones. Y eso que acaba de aparecer ahí, cafecito claro encima de todo, es más o menos la ubicación de un grupo armado ilegal ligado al narcotráfico, ligado al paramilitarismo, que tiene presencia en esos territorios. Y el seguimiento a este caso nos permitió evidenciar cómo la conjugación de varias cosas, de la impunidad en la vivienda, de la obra pública, del macroproyecto y la presencia de grupo armado ilegal, esos cuatro elementos cuando se conjugan nos configuran efectivamente un escenario de alta expulsión del territorio de sectores populares para en últimas ligarlo a otros procesos productivos económicos, digamos más, entre comillas, rentables, pero a costa del sufrimiento de la gente. Eso a borde de río. Ahora, al borde urbano rural, arriba, en la parte alta de la montaña, se sigue reproduciendo una alta exclusión. Hay dificultades para acceder a agua potable, algo tan básico. Hay dificultades para la titulación de la vivienda, para una vivienda segura. Hay dificultades con el suelo, por lo que les contaba de las condiciones de riesgo. Y por supuesto, estos barrios están alejados de lo que algunos llaman las oportunidades, que se concentran sobre todo en el centro. Y todas estas dinámicas de alguna manera se agravan, se reproducen, se profundizan con lo que ocurrió en pandemia. Esta imagen es muy diciente porque aquí hubo un fenómeno
pues digamos, muy diciente, muy triste también, y es que en el marco de la pandemia, cuando alguna familia tenía hambre, sacaba a su balcón, a su ventana, cerca, pues, como al frente de su casa, un trapo rojo para indicar que tenía hambre. Y nos pasó que muchos de los barrios se llenaron de trapos rojos. Tuvimos mucha hambre. Y fueron la misma respuesta de las comunidades la que pude de alguna manera dar cuenta de cómo salvaguardar esto, pero también esa disputa con lo público que movilizó la acción pública y pudo de alguna manera dar cuenta de cómo superar parte de esto. Ahora, toda esta historia que acabo de contar de contexto, ¿qué tiene que ver con la economía? ¿Eso cómo se ve? ¿Qué significa la implementación de este modelo de ciudad para Medellín, que en algunos lugares se vende como ejemplar, que aquí hay que mirar de manera muy crítica? ¿Qué significa esto en la economía? Quiero traer esta gráfica. Aquí básicamente lo que se hace es recoger cómo fue cambiando la riqueza en Antioquia, el Producto Interno Bruto, año a año, desde 1990 hasta el 2023. Y hay tres bloques de colores ahí, señalando tres diferentes épocas. Decir que el modelo de ciudad que estamos analizando, que les estoy mostrando, si bien se venía construyendo desde antes, realmente entra en vigencia fuertes a partir del 2004 y sobre todo hasta 2019, aunque todavía está, pero el periodo 2019, 2020, 2024, digamos que ha sido muy volátil por lo que los impactos que significó tanto la pandemia como las posteriores guerras en el mundo y lo que ha alterado esto, digamos, como la economía. Entonces voy a analizar cada uno de esos bloques de manera muy rápida. Ese primer bloque del 90 al 2003, antes de que se implementara en forma el modelo de ciudad, el crecimiento promedio anual de riqueza de Producto Interno Bruto en Antioquia era de 1,8, que es relativamente bajo. Tengamos claro que, según dicen los economistas neoliberales, el capitalismo debe crecer a un promedio anual de 3% para que efectivamente haya eso que ellos llaman desarrollo, que realmente no es. Y aquí había un crecimiento de 1,8. Estamos hablando de la ciudad donde estaba el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, los carrobombas, la ciudad más violenta del mundo y demás. Ese fue ese periodo, 1990-2003. Para 2004 se implementa ya el modelo de ciudad, ya intensa a nivel urbano, que logra de alguna manera pacificar, pero no traer paz a la ciudad, porque lo que hizo fue una hegemonía criminal sobre la misma, que de alguna manera se autocontroló por medio de eliminar a las demás partes. Y 2004-2019, ese crecimiento anual de riqueza, producción de riqueza, creció a 4,3, lo cual es un crecimiento muy alto, muy interesante. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está toda esa riqueza? Y da el último periodo de 2020 a la fecha, el periodo después de pandemia, el crecimiento ha sido, digamos, muy irregular. Mirarlos a través de, bueno, ¿qué pasó con las empresas acá? Digamos, por el tamaño, las micro, pequeñas, medianas y grandes. Desde en el 2009 podemos tener como una primera medición y veíamos cómo las micro tenían, digamos, un porcentaje profundamente bajo, pero era el 0,5, la pequeña el 2,7, la mediana el 5,3, que son como las barras azules que están viendo en su pantalla, y la gran tenía el 91% de la concentración de riqueza, lo cual es producto también de todo lo que había sido ese producto extractivo, acumulativo de capital previo en las décadas anteriores, incluso más de un siglo anterior. Para el año 2019, implementación del modelo de ciudad, todas disminuyeron en la cantidad de riqueza que tenían los tipos de tamaño micro, pequeña y mediana, y solo creció la grande. Eso nos muestra que esa riqueza en parte se concentró en la gran empresa, en la gran industria, en el gran capital local. Pero después de pandemia, en solo 4 años, ese crecimiento se duplicó en el porcentaje de crecimiento. Quiero decir, en 10 años, desde el 2004 a 2019, más o menos, del 2009 al 2019 se creció 2,4% promedio, mientras que luego de eso se creció el 4%, el doble. Es decir, se aceleró el proceso de acumulación de riqueza. ¿Todo eso qué significa? Por supuesto, todo relato de acumulación de riqueza en el marco del capitalismo y sobre todo el neoliberalismo significa del otro lado una gran acumulación de pobreza, de despojo, de empobrecimiento. Y de alguna manera las cifras lo demuestran. Esa implementación del modelo de ciudad no transformó las realidades precarias y de exclusión que tienen los sectores populares. Todo eso nos lleva a varias reflexiones. Una de ellas, por ejemplo, hay quienes dicen que hoy el modelo de Ciudad de Medellín está en crisis. Habría que preguntarse, ¿crisis para quién? ¿Cuál crisis? ¿Qué es lo que está en crisis? Porque los sectores populares están en crisis desde el principio, desde antes de que se implementara el modelo de ciudad. Y solo quiero colocar tres ejemplos. Hay un porcentaje muy alto de la población en Medellín que está condenada a vivir en la informalidad laboral y económica. Más del 40% de las personas que trabajan en Medellín lo hacen bajo modelos informales de economía.
están condenados también a la informalidad urbana, a no tener derecho a titular su casa, a que se les regule su vivienda, a tener agua potable y demás. Y además están condenados a vivir en la informalidad en la tramitación de conflictos, en el sentido de que una parte sustancial del control territorial lo ejercen grupos armados ilegales, aun cuando la presencia del Estado también está allí. Todo eso parece muy desesperanzador, pero por eso mismo es que cobra mucho valor la presencia de los procesos organizativos. Aquí hay solamente algunos de los cuales he podido hacer parte y todavía hago parte de algunos de ellos, que cobran mucho valor, que son muy significativos, que han generado muchos aprendizajes para sus propios microterritorios, barriales, comunales y demás. Un factor importantísimo que además se está volviendo muy significativo en Medellín son los procesos de formación popular para entender nuestros propios problemas, para dar valor a la resistencia que estamos haciendo, pero además para construir propuesta a pesar de todas las condiciones precarias que tenemos. Que eso da también como un sentido muy importante. Y en ese sentido yo quiero resaltar cómo es posible rodear en Medellín menos 6 grandes temas sobre los cuales los sectores populares han venido construyendo una gran cantidad de propuestas y elementos significativos que pueden aportar a pensar una ciudad diferente. Se ha pensado alrededor de la participación y la ampliación de la democracia, sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada, sobre la protección a moradores, que en últimas son medidas que permiten proteger a los sectores populares ante la implementación de proyectos públicos para que las familias no sean expulsadas del territorio, para que ese supuesto desarrollo urbano no les expulse del territorio, sino que sea construido en favor de esos mismos pobladores. El mejoramiento integral de barrios, la gestión de riesgo de desastre y además ligado muy a todo el tema de cambio climático y de justicia climática. Y por supuesto hay un elemento, digamos, relativamente nuevo que es la paz territorial urbana. Cómo generar procesos de territorialización de la paz en ámbitos urbanos, en los centros urbanos del país, teniendo claro que tenemos todavía una guerra vigente, pero también la implementación de unos acuerdos de paz vigente, incluso varios procesos de negociación de paz con otros grupos vigentes. Esto es un tema fundamental, sobre todo porque buena parte de las víctimas de esta guerra en Colombia han venido a dar a los centros urbanos, a los barrios populares. Y ahí simplemente mencionar algunos ejemplos, cómo nos organizamos para generar nuestros propios procesos formativos, muchas veces en asocio con la academia, para construir este tipo de cosas, este tipo de reflexiones. Aquí, un par de ejemplos, la Escuela Territorial de Barrios de Ladera, la Escuela de Memoria y Paz Territorial, y aquí hacer un pequeño paréntesis sobre lo que significa esto de territorializar la paz, de la paz territorial en ámbitos urbanos, como esa conjugación de por lo menos 3 grandes elementos: el reconocimiento y el valor de las agendas territoriales, comunitarias y culturales de paz que se han venido construyendo por décadas en esta ciudad y en este país. El reconocimiento además de la importancia de la implementación de acuerdos de paz, de que se generen negociaciones con grupos armados ilegales, con grupos armados subversivos y demás, y también el reconocimiento y el valor de las luchas por el derecho a la ciudad, por la transformación de esa ciudad para que se mejore también para sectores populares. La conjugación de esos 3 elementos nos permite hablar de paz territorial y además dar cuenta de otro elemento fundamental, y es que la ciudad se sigue construyendo por los mismos sectores populares, a pesar de la precarización económica, a pesar de la presencia de grupos armados ilegales, a pesar del contexto político adverso, se sigue trabajando, se sigue organizando con lo que se puede, haciendo todavía las calles, los colegios, las canchas, la casa del vecino, para poder seguir adelante, seguir construyendo vida. Se sigue trabajando sobre el borde urbano rural, con el tema del agua, tratando de buscar alternativas, con el tema del riesgo. Se sigue trabajando en la construcción de lo que significa en últimas la dignificación de los territorios populares. Y ahí varios elementos importantes, ¿cierto? Seguir apostando a la organización, a la formación, a la articulación con otros sectores para poder seguir caminando. Eh, Seguir mostrando esto a la comunidad, seguir haciendo alianzas, interlocutando con lo público, con esos que son diferentes, que de alguna manera no nos entienden y nos excluyen. Es importante plantarles cara también, es importante plantearles debates, es importante interlocutar, incidir, es importante comunicar todo lo que estamos haciendo y, por supuesto, seguir avanzando en la organización. Bajo la consigna aquí que hemos mantenido durante ya varios años, algunos barrios populares, y es que esta ciudad también es nuestra, y que yo quisiera invitar también de alguna manera a que compartiéramos la consigna para América Latina, que esta América también es nuestra.